¿Alguna vez has ido al dentista y has sentido un pinchazo leve antes de que comience el procedimiento, pensando, menos mal que existe la anestesia? Ese simple alivio, esa capacidad de desconectar el dolor durante una intervención, es uno de los milagros más subestimados de la medicina moderna. Pero, ¿y si te dijera que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que someterte a una cirugía significaba enfrentar el bisturí completamente despierto, sintiendo cada corte, cada sutura, como una pesadilla viviente que podía salvarte la vida o matarte en el intento? Un mundo donde el quirófano era un escenario de gritos, forcejeos y una carrera contra el reloj para minimizar el tormento. En los próximos minutos vamos a desconectar la anestesia y viajar a una época donde las operaciones eran brutales, increíblemente rápidas. La habilidad de un cirujano se medía en segundos, y con el paciente totalmente consciente. Descubriremos no solo cómo se realizaban esas intervenciones, sino cómo moldearon la sociedad, limitaron la medicina y prepararon el terreno para una revolución que cambió para siempre nuestra forma de curar. Y quédate hasta el final, porque te revelaré cómo la invención de la anestesia no solo eliminó el dolor, sino que fue un catalizador clave en la explosión de la cirugía moderna y en la extensión de la esperanza de vida humana. Imagina esto. Eres un soldado en las guerras napoleónicas, a principios del siglo XIX. Has sido herido en batalla y una bala ha destrozado tu pierna, provocando una gangrena que se extiende como fuego. El contexto era simple. Sin antibióticos ni anestesia, la única esperanza era la amputación para evitar que la infección te matara. El conflicto era una batalla no solo contra la herida, sino contra tu propio cuerpo en agonía. Te ataban a una mesa improvisada en una tienda de campaña, rodeado de asistentes fornidos que te sujetaban los brazos y las piernas para que no te movieras. El cirujano, con su delantal ensangrentado, te daba un trago de ron o una dosis de opio, si había suerte, para embotar un poco los sentidos, pero nada que te hiciera perder la conciencia. Sentías el filo del bisturí cortando la piel, los músculos, llegando al hueso, mientras tus gritos resonaban en el campamento. El dolor era tan intenso que muchos pacientes entraban en shock o morían de puro agotamiento. ¿La resolución? La velocidad era la única misericordia. Cirujanos legendarios como el francés Dominique Jean Larrey, que operaba en los campos de batalla de Napoleón, desarrollaban técnicas para amputar una extremidad en menos de 2 minutos. Usaban sierras de hueso afiladas y torniquetes para controlar la hemorragia, pero el procedimiento era crudo. Cortaban la carne en flaps para cubrir el muñón después, cauterizaban con hierro caliente para sellar los vasos sanguíneos. Funcionaba en algunos casos, salvando vidas, pero el trauma psicológico y físico era devastador. Muchos sobrevivientes quedaban marcados para siempre, con fantasmas de dolor en miembros fantasmas. Pero vayamos más allá de las batallas. Piensa en una ciudad como Londres, en la década de 1830. Eres un trabajador de fábrica que ha sufrido un accidente. Una máquina te aplasta el brazo y la infección se instala. El contexto era cotidiano. Los hospitales eran lugares temidos, donde solo ibas si no había otra opción, porque la cirugía era un último recurso. El conflicto surgía del terror puro. Antes de la anestesia, los pacientes a menudo se resistían hasta el final, prefiriendo morir antes que enfrentar el cuchillo despierto. En los quirófanos, que eran teatros literales, con galerías para estudiantes, el aire se llenaba de alaridos. El cirujano tenía que lidiar no solo con la anatomía, sino con un cuerpo convulsionando de dolor, lo que hacía imposible la precisión. Un movimiento en falso, y podías perforar un órgano vital. La resolución venía de la ingeniosidad brutal de figuras como Robert Liston, el bisturí más rápido del West End. Este escocés, alto y fuerte, podía amputar una pierna en 28 segundos. En una operación famosa, cortó la extremidad del paciente, pero en su prisa también amputó los dedos de su asistente y rasgó el abrigo de un espectador aterrorizado, quien se desmayó y murió de un ataque al corazón. Tanto el paciente como el asistente sucumbieron a la gangrena después. Era una cirugía con una tasa de mortalidad del 300%, pero en esa era, la rapidez era vista como una virtud heroica. Liston usaba cuchillos curvos diseñados para cortes veloces y gritaba «¿Tiempo?», como en una carrera, midiendo su éxito en segundos para reducir el sufrimiento. Aquí es donde la historia se pone aún más fascinante.
Considera una situación más delicada. Eres una mujer en el siglo XVIII con un tumor en el pecho, algo que hoy se resolvería con una mastectomía precisa. El contexto era que las cirugías internas, como en el abdomen o el tórax, eran casi imposibles. El conflicto era demoledor. El paciente consciente no podía quedarse quieto. Imagina intentar abrir el vientre para remover un apéndice inflamado mientras el paciente se retuerce, gritando, con los músculos contraídos. El dolor hacía que el cuerpo se defendiera instintivamente, aumentando el riesgo de errores fatales. Las tasas de mortalidad eran altísimas, no solo por infecciones, antes del Lister y la antisepsia, sino por el shock hemorrágico y el trauma. La resolución era limitada y creativa, pero insuficiente. Algunos cirujanos experimentaban con métodos primitivos para mitigar el dolor. Hipnosis, como la practicada por el escocés James Braid, compresas frías para adormecer el área, o incluso golpes en la cabeza para inducir inconsciencia temporal, aunque esto era riesgoso y poco fiable. En Oriente se usaba acupuntura o hierbas como la mandrágora, pero en Occidente predominaban el opio y el alcohol. Por ejemplo, en la antigua Roma, Galeno recomendaba esponjas empapadas en opio y beleño para inhalar vapores somníferos. Sin embargo, nada borraba completamente el dolor, y las operaciones seguían siendo superficiales. Extracciones de balas, drenajes de abscesos o cauterizaciones. Cirugías complejas, como reparar una hernia interna, eran raras y a menudo letales. Una pequeña pausa para recordarte que si este viaje al pasado te está gustando, un simple clic en suscribir nos ayuda a crear muchos más. Ahora, profundicemos en el mundo de las intervenciones menores, que hoy parecen triviales. Eres un dentista en Boston a principios del siglo XIX, y un paciente llega con un diente infectado. El contexto era que incluso algo tan simple como una extracción dental era una tortura pública. El conflicto, el dolor era inmediato y visceral. Sin anestesia local, el paciente mordía un trozo de cuero o madera para no gritar demasiado, mientras el dentista usaba fórceps para arrancar el diente. Muchos se desmayaban, pero otros sufrían infecciones posteriores o traumas que los dejaban con fobias de por vida. La resolución implicaba trucos ingeniosos pero precarios. Algunos usaban cocaína cruda, antes de su aislamiento, o éter en pequeñas dosis, pero era inconsistente. Horace Wells, un dentista estadounidense, experimentó con óxido nitroso en 1844, riendo histéricamente durante una extracción, pero su demostración pública falló cuando el paciente gritó. Era el comienzo de algo grande, pero en esa época la mayoría dependía de la restricción física. Asistentes sujetando la cabeza y el profesional actuando con rapidez quirúrgica. Estas experiencias moldeaban la percepción de la medicina como un mal necesario, disuadiendo a la gente de buscar ayuda hasta que era demasiado tarde. Finalmente, exploremos cómo esta ausencia de anestesia afectaba a la sociedad en general. El contexto era un mundo donde la enfermedad crónica o los accidentes significaban sufrimiento prolongado. El conflicto, la limitación no era solo técnica, sino ética y social. Los cirujanos se convertían en verdugos, y muchos evitaban operaciones innecesarias por compasión. Mujeres y niños, en particular, sufrían desproporcionadamente. Partos complicados requerían intervenciones como fórceps sin alivio, leading a altas tasas de mortalidad materna. La resolución, la humanidad impulsaba innovaciones periféricas. Hospitales como el Massachusetts General se convertían en laboratorios de desesperación, donde se probaban plantas exóticas como el cannabis o la belladona. Pero el verdadero avance estaba en el horizonte, con dentistas como William Morton experimentando con éter sulfúrico. En 1846, Morton demostró su inhalador en una cirugía pública. Extrajo un tumor del cuello de un paciente sin un solo gemido. Era el fin de una era de barbarie. Si has llegado hasta aquí, es que tu curiosidad no tiene límites. Así que, como te prometí, aquí tienes el dato que lo cambia todo. Antes de la anestesia, la cirugía estaba estancada en procedimientos superficiales, limitando la expectativa de vida a alrededor de 40 años en promedio, con enfermedades como apendicitis o hernia siendo sentencias de muerte. La anestesia no solo eliminó el dolor, permitiendo operaciones precisas y largas, de minutos a horas,
sino que abrió las puertas a la cirugía abdominal y torácica, reduciendo la mortalidad y extendiendo la vida humana en décadas. Fue un motor de cambio social. Mujeres como Fanny Burney, que sobrevivió a una mastectomía despierta en 1811 y escribió sobre su agonía, inspiraron avances que liberaron a generaciones de ese terror, permitiendo que la medicina se convirtiera en un aliado en lugar de un enemigo. Así que la próxima vez que te administren anestesia para una simple biopsia, tómate un segundo para apreciar esa maravilla. No es solo un gas o una inyección. Es un testimonio de la lucha humana contra el dolor, un pilar de nuestra salud moderna y un silencioso héroe que transformó la pesadilla en salvación. Suscríbete si te gustó el video y no quieres perderte la próxima aventura.